Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un gozo y una tristeza compartidos. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, recuerde usted que en el devocional del día de ayer reflexionamos acerca de cómo el Señor siente una ira profunda y condena severamente este pecado nefasto que es la malignidad, el cual es esa disposición mala del corazón hacia otras personas, teniendo rencor y encono hacia otros. Ese corazón malo en contra de otros no siempre se traduce en hechos, es decir, usted no necesariamente llegará a hacer y tal vez ni siquiera a decir algo en contra de esa persona a quien detesta. Sin embargo, ese sentimiento malicioso, esa actitud amarga y rencorosa hacia aquella persona, es suficiente para colocarnos bajo la desaprobación del Dios vivo y verdadero y hacernos dignos de su reprensión y castigo. El día de ayer citamos como ejemplo de esta malignidad el libro del profeta Abdías, en el cual queda reflejado con toda claridad el antiguo encono y también el rencor que existía en el pueblo de Edom hacia su vecino, el pueblo de Israel. Los edomitas, también conocidos como idumeos, detestaban profundamente a los israelitas a causa de una serie de antiguas rencillas familiares que existían entre los ancestros de ambos pueblos, los mellizos, Jacob, ancestro de los israelitas, y Esaú, ancestro de los edomitas. Esto nos enseña que un desacuerdo que una generación no consigue solucionar pasa a la siguiente generación, y esto puede hacer que dos familias, incluso dos naciones, como en este caso, sostengan por mucho tiempo rencores y una mente negativa de unos para con otros por asuntos con raíces muy hundidas en el pasado. Es nuestra responsabilidad, por lo tanto, procurar siempre estar en paz con todos los hombres, evitando por lo menos en lo que depende de nosotros, que los desacuerdos que tenemos con otras personas pasen de nosotros a la siguiente generación. En Romanos 12:18, Pablo ordenó con aquella autoridad apostólica que el Señor Jesucristo le confirió: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Volviendo al viejo encono de los edomitas en contra de Israel, es verdad que los edomitas no podían hacer mucho en contra de Israel a causa de que Israel era una nación más grande. Pero el hecho de sostener ese rencor hacia que los edomitas siempre se entristecieran con lo bueno que pudiera sucederle a los israelitas y que asimismo se alegraran cuando algo malo les sucedía, dicho de otra manera, lloraban sus triunfos y festejaban sus derrotas. Esto no es otra cosa que el corazón malicioso, el rencor y el encono en su máxima expresión. Cualquier coincidencia con lo que sucede dentro de las familias desunidas, los esposos divorciados en circunstancias amargas, los compañeros de trabajo de estudios que se llevan mal o los vecinos enfadados, no es pura coincidencia. Así que, como dijimos, era poco lo que los edomitas podían hacer en perjuicio de los israelitas para expresar su corazón maligno hacia ellos. Por eso, cuando una tercera nación más poderosa, muy posiblemente los babilonios, vinieron y destruyeron el reino de Israel, ese fue un día de mucha alegría para los rencorosos edomitas. Nada más podían pedir. ¿Qué podría ser para ellos mejor que el reino de Israel fuera destruido por completo? Su dicha no podía ser mayor. Pero era una dicha maliciosa, perversa y censurable, y muy pronto el Señor traería un terrible juicio sobre ellos a causa de ese rencor ancestral que ahora se expresaba en una algarabía grande a causa de la ruina de los israelitas. Analicemos poco a poco cómo el Señor censuró la malignidad de Edom a causa de la caída de Israel, leyendo en el libro del profeta Abdías a partir del versículo 10, que dice: por la injuria a tu hermano Jacob, nota hacia Israel, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. La acusación del Señor aquí en contra de los edomitas era que ellos eran iguales a los enemigos armados que fueron a conquistar Israel. Tal vez no levantaron sus espadas contra ellos, ni construyeron baluartes contra sus ciudades
Pero el rencor que había en sus corazones era tal que el Señor los tiene por enemigos de su pueblo, aun cuando esa enemistad existía solo en sus corazones y no había llegado esa oportunidad a verse reflejada en el campo de batalla. Pero ese rencor era tan grande que el Señor los considera igual de enemigos de Israel que los babilonios. Así que si usted tiene rencor en su corazón, pero no se atreve a hacer algo en contra de la persona a quien aborrece, porque no puede o porque lo considera demasiado, no por eso piense que esto le parece al Señor cosa liviana o mucho menor que hacer algún daño a esa persona a través de palabras o actos de violencia. Para el Señor es igual de culpable aquel que blande una espada contra otro como aquel que celebra su caída en lo secreto de su corazón. Continúa Abdías en el versículo 12 y dice: Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste, menciona. Uno no debería alegrarse por la desgracia ajena. Todo el mundo sabe que esto es un acto vil y miserable, porque es bajo gozarse en la desgracia ajena, y es de mediocres entristecerse con el éxito ajeno. Pero es a esos lugares tristes y patéticos a donde nos lleva el rencor y la falta de perdón. Esto es, por otra parte, lo opuesto al Espíritu de Cristo, quien se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Esto es lo que hace el amor, el rencor todo lo opuesto. ¿Qué es lo que el éxito o la caída de sus semejantes produce en usted? ¿Se alegra con la caída ajena? ¿Se entristece con sus éxitos? ¿O se goza con los que se gozan y llora con los que lloran? Prosigue el profeta Abdías y dice: No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaron en el día de angustia. Aquí vemos a los edomitas pasando del rencor secreto a la acción abierta en contra de Israel. Mientras no pudieron hacerle daño a los israelitas, se conformaron con desearles el mal. Ahora que el mal había llegado a Israel en forma de una terrible invasión extranjera, los edomitas tenían la oportunidad de expresar sin obstáculos todo su desprecio por ellos. Primeramente fueron a ver el mal en que habían caído los odiados vecinos israelitas. Fueron a ver y a deleitar sus ojos con las ciudades en ruinas. Fueron a ver las multitudes siendo llevadas cautivas. Esto era tan bajo como ir a un velorio para celebrar la muerte de un difunto. Nada podía despertar más la ira del Señor, y pronto los mismos edomitas verían lo mismo en sus propias ciudades y población. Pero no solo eso. Cuando los israelitas fugitivos iban escapando hacia Edom, los edomitas los asaltaban, los asesinaban o los entregaban a los babilonios para que no escaparan del cautiverio. Tal falta de compasión hacia un pueblo vecino en su hora de desgracia solo puede ser posible cuando se abriga un rencor hondo y profundo, un rencor viejo y arraigado como un viejo árbol de amargura que ha echado sus raíces en lo más profundo de nuestro corazón. Ante esto pregunto en esta hora: ¿existe una malignidad mortífera similar en su corazón? ¿Abriga usted un encono tan profundo en su vida que no puede sino alegrarse en el tropiezo de aquella persona que aborrece y se entristece cada vez que algo le sale bien? ¿Es este acaso el carácter de nuestro Señor Jesucristo, suponiendo que el Señor ya vive en su vida por la fe? ¿No deberíamos más bien arrepentirnos de esto y buscar de todo corazón el perdón del Señor? ¿No deberíamos más bien entristecernos de la desgracia ajena y gozarnos de sus momentos de alegría como si fueran nuestros? ¿Qué será, en fin, lo que las tristezas y alegrías de nuestro prójimo producirán en nosotros? ¿Sus tristezas nos producirán también tristeza o nos producirán alegría? ¿Sus alegrías nos producirán también alegría o nos producirán tristeza? ¿Qué dirá de nosotros aquello que sintamos ante el bien o el mal de nuestro prójimo en este día y todos los días de nuestra vida? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México.
Y ¿sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.